presidente Luis Abinader agota una apretada agenda en Estados Unidos y, como cualquier buen dominicano, los legisladores hacen puente por el día de fiesta que es mañana. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme, como siempre, en contexto, compartiendo con ustedes las principales informaciones que se producen hasta esta hora. Muchos dominicanos han decidido hacer puente, porque usted sabe que mañana es día de fiesta en República Dominicana, es día de la Virgen de las Mercedes. Entre esos están los legisladores, que después vamos a compartir con ustedes una pieza. Mientras eso sucede aquí en el país, el presidente Luis Abinader se encuentra en Estados Unidos, donde agota una apretada agenda de trabajo. Ahí está cuando el presidente es recibido por la embajadora dominicana en los Estados Unidos, el nuevo cónsul dominicano en Nueva York, la Gran Manzana, donde reside la mayoría de los dominicanos que viven, como yo digo, es la segunda provincia del país, Nueva York, donde viven la mayoría de los dominicanos que residen en el extranjero. El presidente sostuvo una reunión y diversas actividades en Washington High, se reunió con la comunidad dominicana, también presentó algunos sectores lo que es el acuerdo de cielo abierto, lo que abre la esperanza de que los dominicanos podamos viajar a los Estados Unidos con precio mucho más cómodo. No es justo que un vuelo de aquí a Nueva York cueste más caro que un vuelo de aquí a Madrid o a París. Esas son de las cosas que la gente no entiende, además de lo que representa la inversión y cómo eso impactaría en República Dominicana. No puede ser que para un dominicano, por ejemplo, venir en Navidad a una familia de 5 miembros, una pareja de esposos y 3 hijos, tenga que gastar cerca de 8 o 10 mil dólares solamente en tickets aéreo. Eso no puede ser así, y ahí la importancia de ese acuerdo de cielos abiertos. Otro tema que sigue generando controversia es la escogencia de lo que debe ser el alcalde de la provincia o del municipio de La Vega. Ustedes saben que el alcalde, quien ganó abrumadoramente, fue el alcalde más votado, Kelvin Cruz, renunció a su posición para asumir el Ministerio de Deportes. La que era la vicealcaldesa renunció también porque entiende que la gente votó por el PRM y debe ser el PRM. Ahora la polémica es de que supuestamente el presidente de la República, que es el líder del partido de gobierno que ganó esa alcaldía, no puede nombrar por decreto, por designación, por dedo al alcalde. Hay abogados que aseguran que debe ser necesario unas nuevas elecciones en La Vega. Nadie pone en duda de que si hay unos nuevos comicios puede ganar nuevamente el Partido Revolucionario Moderno, porque aunque Kelvin Cruz es ministro de Deportes, lógicamente activará a todos sus seguidores para que voten por el candidato del PRM. Pero esa es la realidad y por eso la polémica. De que es un golpe a la democracia.
La renuncia del alcalde electo Kelvin Cruz, quien fue nombrado ministro de Deportes, y la posterior dimisión de la vicealcaldesa debido a supuestas amenazas sigue siendo un tema de debate para diferentes sectores. El secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes, advirtió que la decisión de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno de presentar una terna encabezada por el diputado Agustín Burgos para ocupar la alcaldía es inconstitucional. No, esto fue una estratagema de este gobierno de poner como candidato a alguien que ellos tenían claro que podía ganar, pero la intención era que él fuese a un puesto distinto y ellos poder controlar la alcaldía también. Señaló que el Consejo Municipal es el único organismo facultado para designar al sustituto del alcalde renunciante. La sustitución del alcalde renunciante de La Vega se hizo por el órgano competente el 22 de agosto, cuando el consejo de esa alcaldía designó a Joel Martínez, entonces secretario de esa alcaldía. De su lado, Raymond Núñez, vocero de la bancada de diputados de La Vega y regidor, calificó las pretensiones de las autoridades como una estafa a los votantes que eligieron a su alcalde en las pasadas elecciones. Fíjense, compañero, esta crisis postelectoral que ha generado el PRM en el municipio de La Vega tiene una historia que debemos de irnos un poco atrás. El pasado 18 de febrero en La Vega hubo una estafa. Y fue una estafa nada más y nada menos que 59.460 personas que fueron a votar a las urnas y votaron por el binomio Kelvin Cruz y Amparo Custodio. Una vez, por un decreto, el ingeniero Kelvin Cruz abandona, luego de haber ganado con un 80%, abandonas la rienda por lo que se le encomendó La Vega, que dijo que él iba a ser el alcalde por 4 años. Pero el problema no está ahí fuera del decreto, sino más bien la maraña política que se tejió en base a un acuerdo preelectoral antes de las elecciones. Los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana hicieron un llamado a las autoridades para que respeten la Constitución y la ley para elegir a un nuevo alcalde de La Vega. El Partido de la Liberación Dominicana anunció que se mantendrá vigilante y atento a que el PRM no continúe socavando la institucionalidad y el Estado de Derecho del país. Bueno, realmente eso va a dejar mucho de qué hablar. Si se quiere, eso realmente se cuestiona. Yo no entendí. Yo pienso que si Kelvin Cruz se hubiese metido también de lleno a trabajar por las aspiraciones del candidato del PRM, el PRM gana como quiera allá, porque ahora Kelvin Cruz también tiene que renunciar a FEDOMO, que es la Federación del Municipio. Entonces ya son 2 cargos por uno y realmente eso a nivel de institucionalidad no se ve de lo mejor. Le decía que mañana es día festivo, vino el domingo. Algunos legisladores la mayoría de los legisladores, las comisiones, no trabajaron, quizás aprovecharon, hicieron un fin de semana largo, desde el viernes hasta el miércoles, cuando volverán a trabajar. Veamos esta historia de Félix Montán. Los periodistas que cubren la sede legislativa del país se encontraron con la sorpresa de que las puertas estaban cerradas. Y al preguntar a la seguridad, se informa que los empleados y legisladores no laborarán debido a que este martes es feriado. El Congreso retomará las labores el próximo miércoles, donde se incorpora a los trabajos para conocer la elaboración del informe de la Comisión Bicameral que estudia la propuesta de reforma constitucional. También los senadores deberán enviar a la comisión la propuesta de modificación de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, luego de esta arribar a un consenso con la Sociedad de Diarios. Hoy se reuniría la Comisión de Reforma Constitucional, que lo hace los lunes y los jueves. Félix.
Bueno, ahí tienen, fue como le dije, es decir, ahí todo el mundo, desde el viernes no se trabaja en el Congreso, ni viernes se trabajó. Pero usted sabe que la gente los viernes medio baraja, se fueron al mediodía, entonces viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Eso es como el feriado de Semana Santa casi 4 días. Así que felicitaciones a los que tuvieron ese gran beneficio en el Congreso Nacional. Y mientras los políticos hacen y deshacen, usted, yo y todo el mundo sufrimos los apagones. Cada vez son más las interrupciones en el servicio eléctrico sin que se vislumbre una solución, y lo peor del caso es que las facturas son cada vez más altas. Los apagones no solamente se registran en la capital dominicana, sino en todo el país. Veamos. Los vecinos de La Esperanza explican que el transformador instalado en el barrio no tiene la suficiente capacidad para abastecer de electricidad a toda la comunidad. El transformador. Tenemos 2 semanas ya con ese problema. Vinieron y pusieron uno, pero tampoco sirve. Y tenemos muchos problemas con la luz. Estamos esperando a ver si EDESUR hace algo por nosotros, pues tienen que venir, porque nosotros pagamos luz y cara. La situación es crítica aquí porque tenemos varios días con ese problema ahí, de ese transformador ahí, la luz se va y vuelve, y eso botando aceite lo cambiaron y el problema sigue. Ya hace como 2 semanas con ese problema. ¿Y qué le pides tú a las autoridades? Que resuelvan ese problema, porque por aquí los colmaderos se les dañan la mercancía y mucha gente afectada y gente mayores que tienen que dormir y no pueden dormir con el problema de la luz. Exigen una pronta intervención del gobierno, no solo para mejorar la situación eléctrica, sino también para atender el deterioro de las calles en ese sector, que no han sido asfaltadas en los últimos 30 años. El barrio de La Esperanza siempre ha tenido problemas con la luz. Va y viene, aquí hay muchos niños enfermos porque el dengue está acabando por la falta de luz. Es igual que la calle. Esta calle siempre está desbaratada. Pero vamos al caso de la luz. Aquí hay muchas bodegas con muchos freezer, con 5 freezer. Cada casa tiene aire, hay casas que tienen 2 aires. Si uno tiene alquilado, está demasiado recargada. Una empresa que tiene como 12 máquinas, le está haciendo esfuerzo al transformador. Entonces, tenemos muchos apagones. Otra situación en la calle, ustedes pueden ver la situación en la que está, calles inasfaltadas. Entonces, ellos arreglan un pedazo ahí afuera, pero esta parte nunca la terminan de completar. Hicieron ese allante de las aceras, pero la calle como tal no la arreglan. Todas las noches sin luz, viene la EDESUR, ya hay muchos reclamos, incluso ahí el contador de mi casa también lo quitaron porque esa parte del alambre está quemado. La misma situación de crisis en el suministro del servicio eléctrico se repite en diferentes barrios de Mano Guayabo en Santo Domingo Este, donde los constantes apagones trastornan la rutina diaria de sus habitantes. Bueno, el tema es que si fuera solamente en Mano Guayabo, diría, bueno, me da pena la gente de Mano Guayabo, pero a usted le debe dar pena el país. No hay forma de que, oiga que se lo estoy diciendo, de que mejore la calidad en el servicio que sirve el Estado. Primero, fíjense que el propio administrador, el Celso Marrancini, elaboró todo un plan bien bonito, pero dice que el plan requiere una inversión de por lo menos $300 millones por año y que podría terminar en 3 años. Estamos hablando que en 3 años es que, si es verdad, habrá una mejoría. Y usted se pregunta, ¿y qué pasó? Porque cuando el Partido Revolucionario Moderno asumió el poder, el servicio eléctrico era bien, era bueno. Incluso había barrios que tienen 24 horas. Y de ñapa, como un bomboncito arriba. Entonces, la factura a usted, a mí y a todos nos llega cada vez más alta. Y como si todo eso fuera poco, terminó el verano, pero no en este país. A esos apagones agréguele el tema climático de
el calor, el sofocante calor que está haciendo en República Dominicana. Ahora, sin energía eléctrica, para no usar ni aire ni abanico. El golpe aquí. Aunque el calendario marca el inicio de las temperaturas más frescas con la llegada del otoño, en República Dominicana la realidad ha sido distinta, obligando a miles de ciudadanos a buscar refugio en los parques y otros espacios públicos para recibir de vez en cuando una brisita refrescante. En la sombra, tranquilo, a pesar de que hace mucho calor, estamos aquí, el aire no ayuda con la calor. ¿Por qué prefiere el malecón? Porque no hay otra zona que uno pueda recibir esa brisa que recibimos en este lugar. Yo vine con un chin de fresco aquí porque bastante calor está haciendo. Está fuerte el calor. Un poco caluroso, mucha calor. Pero entonces aquí usted encontró un refugio. Oh, ni que sea la brisa. Durante las tardes y noches, el Malecón Nacional se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan escapar del calor, agravado en muchos casos por la falta de electricidad en sus hogares. En lugar, las familias, amigos y parejas disfrutan del corriente aire fresco que procede del Mar Caribe mientras caminan o se sientan a relajarse frente a las costas caribeñas del litoral sur de la capital dominicana. Los pronósticos de los expertos señalan que las altas temperaturas se mantendrán hasta bien entrando el mes de noviembre, días antes de la llegada del invierno en un país que casi siempre está en verano, con excepción de Jarabacoa, donde sus moradores afirman que en ese municipio la primavera es eterna. Bueno, habrá que mudarse para Jarabacoa, pero en Jarabacoa también hace su calor. El problema mayor es que usted no puede ni prender un abaniquito en su casa. Ese es un tema que le tendrá algún costo político para el gobierno. No vamos a la pausa, pero cuando regresemos estaremos conversando con José del Castillo Sabiñón, ex senador, ex ministro de Industria y Comercio y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Le decía que tenía un invitado muy especial con quien analizaremos diversos tópicos de la vida nacional. José del Castillo Sabiñón. Señor, ¿cómo se siente? Bien. Contento de estar de nuevo contigo. Sí, me gusta verlo en el set, claro, así bien, claro. Volviendo a sus orígenes. Así es, yo me pasé muchos años, del año 96. Sí, en RNL. Salí como en el 2005, 2006 de la televisión. Pero pasé muchos años. Bueno, sí, para que la gente vea. Porque la gente, empecé como un tigre. Sí, pero lo que pasa es eso, en el 2005. Saúl Pimentel, sí, en TVC. Chucho Pimentel, sí. Mi papá, mi hermano. Un gran, para mí uno de los periodistas más agudos. Sí, con un instinto propio del periodismo, que eso se ha ido perdiendo. ¿Cómo tú ves la situación, primero, económica en términos macro del país? Bueno, obviamente con grandes retos. Es lo que de alguna manera ha obligado al presidente Abinader y al gobierno a retomar las propuestas de reforma, sobre todo la reforma tributaria, ¿no? La idea de tratar de cerrar esa brecha fiscal que el gobierno ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo, pero ahora agravada por el gran nivel de endeudamiento que hemos llegado. O sea, una deuda que se ha incrementado en tan solo 4 años en 38 mil millones de dólares adicionales y que se recibió alrededor de 48 mil, o sea que 44 mil me parece. O sea que prácticamente se duplicó la deuda pública durante los primeros 4 años del presidente Luis Abinader. Entonces eso evidentemente desde el punto de vista de la sostenibilidad pues genera una presión fiscal, que es relativamente baja, eso no hay duda. Hay que verlo en el entorno del comparativo de los países de Latinoamérica. Creo que somos estamos en el penúltimo lugar a nivel de un 14%. Tiene mucho que ver con el nivel de informalidad de la economía dominicana. Más del 56% de la actividad económica se desarrolla en la informalidad. Gente que no paga impuestos, ni TCS, ni nada.
Y evidentemente eso a los que sí pagan, que son el resto de la economía, menos de la mitad, pues tienen que cargar con todo el peso de tributar y solventar, uno, el peso de la deuda, y el otro tema, tú lo mencionabas al inicio de este programa, el hoyo eléctrico, que va a rondar ya los 2.000 millones de dólares. No hay un gobierno que aguante ese chucho que se ha incrementado también en esta gestión. Esta gestión nos recibió en cerca de 700 millones de dólares el subsidio, la transferencia corriente al sector eléctrico, y las ha prácticamente triplicado. No ha habido inversión en más generación. Se pregunta a la gente por qué el deterioro. Bueno, porque cada año el país crece a un promedio de un 4 o un 5%. Y si no se adiciona más energía, esos 200 megavatios más o menos adicionales que tiene que está demandando la economía, pues no hay quien lo suple. Entonces empieza el problema de la falta de oferta eléctrica para suplir el crecimiento de la demanda. Si eso tú le sumas que no hay inversión en recuperación de las pérdidas, que es otro tema que afecta mucho el sector eléctrico por el robo de energía, pero también por la falta de inversión en la mejora de las líneas de transmisión, pues tú tienes una especie de tormenta perfecta, ¿no? Y eso es lo que ha obligado al gobierno y a cualquier gobierno, y sobre todo que es algo que se ha venido retardando en el tiempo, porque está pendiente de la aprobación de la Ley 112, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Está pendiente el Pacto Eléctrico para llegar a un gran acuerdo nacional, independientemente de la politiquería, sino los sectores sociales, económicos, los partidos, en torno a un plan que permita el rescate del sector eléctrico. Pero nadie ha querido poner el cascabel al gato. Entonces el gobierno va a implementar otro parche. Las otras reformas, la de la seguridad social, son necesarias, la laboral, digamos que la contraprestación que el sector privado ha venido poniéndolo como condición al gobierno para apoyar una reforma tributaria, básicamente esa está detenida por el tema de la cesantía. Y es un tema que no se va a resolver. Sí, no. Ahora se lo van a tirar al Congreso, pero el Congreso, yo que estuve ahí, bueno, y todo el mundo sabe, está compuesto por 200 y tantos de políticos, 190, 222 190 más los 222 políticos. Sí. Entonces son 222 voluntades que no quieren asumir el costo político de enfrentar el tema de la cesantía, que si bien es un derecho adquirido del trabajador, también hay que reconocer que desde el punto de vista de la competitividad de la economía y del mercado laboral dominicano, no deja de ser una traba si lo comparamos con otros países que tienen otra metodología, como sería un seguro de desempleo, que es lo que de alguna manera se ha planteado. Entonces, vienen momentos, bueno, ya este gobierno ha iniciado enfrentando grandes retos. La reforma constitucional solo la entienden en el marco de una gran cortina de humo para distraer un poco la opinión pública y para que discutamos el tema constitucional. Pues me parece innecesario. No, exacto, no hay razón para... Los 4 planteamientos que se han hecho son simpáticos, sí. Poner más candados al tema de la reelección. La Constitución por sí misma ya establece el candado perfecto, y es que dos periodos y nunca jamás. Sí. Entonces, ¿qué más hay que ponerle ahí a esto? No luce lógico que cada vez que venga un presidente, entonces vamos a una reforma constitucional para establecerle un transitorio para ese presidente, si no es necesario. Ya la Constitución lo ha resuelto en el artículo 124. Además, hemos dicho, y no solo yo, han dicho, por eso digo hemos, otros constitucionalistas importantes del país, con menos prestigio en esa área quizá que uno, que esa es una reforma que debe ir a un referéndum aprobatorio. ¿Por qué tanto no se ha estrenado? Pero no, le iba a decir miedo. ¿Por qué no se ha estrenado el referéndum? Porque eso es lo más fácil. Bueno, si la gente está de acuerdo con la Constitución, vamos arriba. Bueno, porque hay una serie de leyes que están pendientes, que deben de desarrollar. Y reglamento, como siempre. Leyes, en este caso, ley. Tienen una jerarquía mayor que reglamento. Regulación, digamos, evidentemente. De todas maneras, yo soy de los que digo que en el caso del referéndum aprobatorio al que se refiere el artículo 272,
cuando la reforma verse sobre derechos, y en este caso afecta el derecho de elegir y ser elegido, sobre el régimen de ciudadanía. El derecho de elegir y ser elegido está incorporado en el artículo 21 que regula los derechos de ciudadanía o derivan del derecho de ser ciudadano, porque el que no es ciudadano no puede, ser electo para cargos de elección popular, ni puede ejercer el sufragio. Y la independencia. Igual, el otro aspecto del 272 es que dice que cuando la reforma verse sobre la manera en que se realiza la reforma constitucional y el hecho de indisponer parte del contenido del 124 y colocarlo en una cláusula de intangibilidad o petrificarlo, como se dice, que es en el 268, poner ahí que las reglas de elección popular no serán reformables, es una modificación al procedimiento de reforma. Entonces, esos tres elementos obligan a un referéndum aprobatorio. Desde el punto de vista mío y de muchos otros, parece que no se va a hacer. Además, yo te digo, ¿por qué no? Si el presidente Abinader tiene suficiente capital político todavía, porque el riesgo que lo pierda en estos años. No, y hacia la opinión pública en general, yo diría que a pesar de que la reforma me parece innecesaria, cuenta con la simpatía de la mayoría del pueblo dominicano. Porque han sido cuidadosos y han tocado aspectos que a nivel del populismo lucen simpáticos. Por ejemplo, de reducir la cantidad de diputados. La gente no se da cuenta que eso es menos democracia, menos representación. Y ya el crecimiento vegetativo de la Cámara de Diputados, que era un problema, porque la constitución anterior a la del 2010 establecía que serían un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción. A medida en que ha crecido la población, pues se incorporaban más diputados a este órgano legislativo, que es la razón de ser de un Congreso, es la representación del ciudadano para ejercer la soberanía a través de la representación, porque es una democracia representativa la que hemos adoptado. Entonces, en este caso, reducir la cantidad de diputados es menos representación, es implicar, porque ya cuando tú te vas al detalle de que lo que esto implica, en Barahona no estamos contentos con que ya éramos 4 diputados y un senador. Desde hace un tiempo somos 3 porque se ha reducido la población y ahora esta reforma nos llevaría a 2. Y no estamos contentos con eso porque queremos gente que nos represente con más calidad, no hay duda, mejores representantes, no hay duda, pero los problemas de la calidad de la representación no se abordan reduciendo la cantidad de diputados. Y al final, el otro argumento que tú me planteas económico, yo te pregunto, 50 diputados menos resuelven el déficit fiscal. O sea, te generan 200.000 millones que la evasión del INTEBI que se está buscando a través de la reforma tributaria. Te resuelve el tema de la evasión del... Eso no resuelve nada, centavos, no tiene un impacto económico importante. Sí, desde el punto de vista de un déficit mayor de democracia, pues evidentemente, y al final serán 20, porque la clase no se suicida, y como te decía, hay 222 políticos que no se van a hacer un harakiri. Si se reduce ahí, ¿qué pasa, o tu opinión sobre la unificación de las elecciones municipales? Totalmente ¿Se van por desacuerdo. separada o juntos? Porque totalmente desacuerdo y otro atentado contra el funcionamiento del sistema democrático. Por eso te pregunto, que la gente lo entienda, porque es simpático decir, bueno, no vamos a tener que bromar con eso. Porque siempre estamos en campaña. Y que en abril siempre estamos en campaña. Primero, el dominicano siempre está en campaña aunque no haya elecciones. Sí, pero los responsables son los partidos, los presidentes. Hay 2 temas de lo que nos gusta hablar, que es de política y de pelota. Nos pasamos el año entero hablando de pelota y la pelota dura hasta octubre y febrero. Sí, 3 meses aquí. Pero desde que tú no liceíste, tú no eres aguilucho, llegó ese aguilucho, no importa que sea junio, abril y mayo, nos damos cuerda. Con la política lo mismo. O sea, somos una sociedad muy politizada, con un presidencialismo muy arraigado, incluso algunos expertos le llaman a ese fenómeno el hiperpresidencialismo, y con una cultura también, digamos que autoritaria, que eso viene de nuestro nacimiento como república, ¿no? Pero nos pasamos la vida viviendo de política. Ahora, lo que sí resulta
con una unificación de las elecciones, que las elecciones municipales, congresuales y presidenciales sean el mismo día, eso lo único que favorece es el arrastre. Es decir, que la figura presidencial, un país con estas características que te he hablado desde tu punto de vista... Es un atentado contra la democracia. El que lleva la delantera a nivel presidencial se va a lograr, como ha sucedido en los últimos procesos electorales, cosa que no es sana, el control absoluto, no solo del Congreso, sino que ahora se le agregaría también el control absoluto del poder municipal. Lo sano sería que las elecciones fueran cada 2 años. Eso es lo sano. ¿Por qué? Tú eliges un gobierno, un ejecutivo y un congreso, un ejecutivo, perdón, en las elecciones de mayo del 2028, por ejemplo, y en el 2032 tendría la oportunidad de premiar a ese ejecutivo que lo ha hecho bien, con una mayoría congresual, o confirmándole su mayoría, o dándole una mayoría que no tiene, o de generar un mayor equilibrio a los fines de limitar el poder del poder ejecutivo, porque evidentemente es un poder ejecutivo que lo que queremos quizá es que llegue las próximas elecciones presidenciales para sustituirlo, pero mientras tanto el único elemento de contrapeso, y así se diseñó el sistema republicano, sobre todo en Estados Unidos, bueno, y primero con los pensadores franceses que establecieron y propusieron la división de los poderes, la idea de que un poder contrapese al otro, y esa es la herramienta que tiene el ciudadano, votar, no tiene otra. Bueno, y los mecanismos de elección directa. ¿Tú crees que con eso le están enmendando la plana al líder del PRM, que era el líder del PRD? José Francisco Peña Gómez fue el que impulsó en parte lo que la separación en la reforma del año 1994. Exacto, bueno, están denegando los principios de su líder. Bueno, sí, pero lo que a mí más me preocupa es que es un atentado digamos, al sistema democrático en general, ¿no? Por lo que te acabo de explicar. No hay dudas de que es mucho más sano que los mecanismos de contrapeso, que en este caso son el Congreso y el Ejecutivo, porque el Poder Judicial solamente tiene la función de, digamos, dirimir los conflictos entre particulares y los conflictos entre la administración y los administrados, y el control constitucional que ejerce el Tribunal Constitucional como un extrapoder. Ahora bien, para garantizar la supremacía constitucional. Lo cierto es que este planteamiento de reforma constitucional que el presidente ha hecho, no, en mi opinión, no tiene una justificación. El Ministerio Público incluso ha demostrado y ha dicho que no está de acuerdo con las propuestas que se han hecho. Es decir, el Ministerio Público, que se supone que es para quien, una de las razones para las cuales se ha impulsado esta reforma constitucional, que es darle mayor independencia, por lo menos, el menor de los casos ha sido tímido. Y en el caso de la Asociación de Fiscales, las distintas asociaciones de fiscales que operan y el Consejo, ante la propuesta de eliminar inicialmente el Consejo del Poder del Ministerio Público, pues incluso presentaron una oposición pública al contenido inicial de esta reforma. Entonces, vuelvo y te reitero, para mí es todo igual que esto de reunificar ministerios y todas estas medidas que se han venido anunciando. Es una manera de crear una cortina de humo, por un lado, para favorecer pasar la reforma tributaria, y segundo, decirle a la opinión pública, bueno, te voy a subir los impuestos, te voy a disminuir la base 60 del ITEVI, es decir, vas a pagar sobre bienes de primera necesidad que forman parte de la canasta básica, te voy a poner impuesto a los servicios digitales, te voy a incrementar el impuesto sobre las rentas, te voy a disminuir una serie de exenciones, pero ya yo estoy haciendo un sacrificio, vamos a consolidar algunas instituciones públicas, pero todo es parte de un, digamos... Hablando del tema de la unificación, show, ¿no?, a lo cual tú te opones, ¿qué te parece la realidad que se está viviendo en La Vega? Es decir, eso ha generado toda una polémica y han abogados como tú han salido a opinar de que no puede ser así, que hay que hacer nuevas elecciones. ¿Qué te parece esa jugada política? Porque fue una jugada política. Lo que pasa es que hay un problema de déficit, hay una laguna constitucional, como ha dicho el presidente, el director ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo de FIN, José Betulio Castaño. Ciertamente la Constitución deja a la ley la regulación
del Poder Municipal, y con relación a ese tema de si se produce una vacante, es la ley la que tiene la solución. Es una terna que se somete al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo por decreto designaría un nuevo alcalde. No es lo más democrático, incluso pudiese esto en algún momento. Ahora estamos hablando de un alcalde del PRM, pero si hubiese sido un alcalde de la oposición, el presidente le va a designar. Entonces, puede esto generar incluso un conflicto en torno a lo que manifestó la voluntad popular el día de las elecciones. Lo ideal es que se cree un esquema en que se puedan promover elecciones extraordinarias, y eso se puede resolver a través de la ley orgánica electoral que ya reguló lo que ocurrió en las elecciones del año 2020, que tampoco tenía una base legal. Lo que establecía la ley anterior era que si en un municipio se daban una serie de situaciones, pues se podía a través de un juez ordenar que en 30 días se celebraran elecciones adicionales, pero nunca planteó una fórmula donde haya elecciones generales extraordinarias, como ocurrió en el 20 por el tema de la pandemia y por el tema del fallo que hubo en el voto electrónico en las elecciones municipales. Es decir, ocurrió en 2 elecciones en el año 2020, tanto la de febrero como la de mayo, que se dieron en otras fechas, una en marzo y otra en junio. Entonces, realmente yo creo que esto se puede resolver a través de la ley. El gobierno tiene un control absoluto de las cámaras, puede someter una ley que se apruebe en 10, 15 días, y lo más sano es que haya elecciones para el municipio de La Vega a los fines de sustituir al alcalde. Yo creo que el origen de ese problema se pudo haber evitado simplemente respetando la voluntad popular, que fue que eligió a Kelvin Cruz para que fuera el alcalde del municipio de La Vega. No sé por qué hay que llevarlo a otra institución. Antes, Danilo nunca nombró un funcionario electo en una posición pública del Poder Ejecutivo. Primero, porque, como se dice en el argot popular, hay pocos sombreros y muchas cabezas. Entonces ya tú tienes una gente que se postuló, se presentó una oferta en un electorado y fue electa o para alcalde, o para director, o para diputado o senador. Lo correcto es que se cumpla ese mandato de la voluntad popular, de los ciudadanos que lo escogieron. Pero además tú resuelves un problema de esa presión de una cantidad, porque ya tú abres una llave ahí, cualquier alcalde puede ser nombrado ministro. Hay quienes aseguran que todas estas reformas tendrían un costo político. ¿Está preparado el Partido de la Liberación Dominicana o la oposición? Te voy a abrir la ventana para capitalizar esa situación. La respuesta cuando retornemos. Se quedó en el tintero la pregunta. Bueno, el PRM tendrá que pagar un costo político. El presidente no lo pagará porque no puede ser candidato, según la Constitución que rige hasta hoy. ¿Están ustedes, la oposición, preparada para sacarle provecho a esa situación? Tú sabes que hay gente que dice que no es un candado que quiere poner el presidente a la Constitución, sino lo que están buscando una llave para una segunda repostulación. Y más que aquí hay un criterio generalizado de que la Constitución se resetea. Es decir, que inicia en cero. Entonces el presidente tendría, en una nueva constitución, que sería la del año 2024, el derecho a optar por una repostulación. Sí, porque la ley no es retroactiva. Es un tema de interpretación. Y solamente se abre esa posibilidad tocando la Constitución, es decir, abriendo la Asamblea y modificando lo que sea. Y por eso hay gente que dice que el presidente no anda buscando candados, sino es una llave para eventualmente, si ve la posibilidad y la oportunidad, que alguien interprete, eso terminaría en Tribunal Constitucional, que evidentemente tiene una nueva configuración, y bueno, pudiese optar por una nueva repostulación. Pero vámonos a adelantarnos a eso. Yo creo que la oposición evidentemente que tiene que jugar a su papel, tiene una gran oportunidad de relanzarse. No solo el Partido de la Liberación Dominicana, que quedó en un tercer lugar y evidentemente muy afectada su imagen y sus posibilidades electorales, sino también, digamos, que el otro partido importante del sistema, que quedó en segundo lugar y que tiene una representación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la Fuerza del Pueblo, pues tiene que jugar este rol.
Según la última encuesta de ACD Media, el Partido de la Liberación Dominicana ahora está por encima, 0 punto porcentual, pero está por encima de la Fuerza del Pueblo. Sí, como partido. Está más o menos empate. Sí, hay un empate técnico. En encuesta 2, 3%, un empate técnico. Y en este caso son décimas. Sí, pero porque yo vi y te lo aclaro porque era un 10%, porque la gente lo que mira es el resultado de las elecciones presidenciales. Sí, lo que pasa es que no es, en este caso particular, el partido tenía un mejor posicionamiento que nuestro candidato. Hay que decirlo. Y bueno, el resultado electoral fue así, lo dio de esta manera. Incluso los resultados a nivel congresual, nosotros obtuvimos un 18%. En provincias como la mía yo tuve casi un 40%, es decir, yo cuadrupliqué el resultado del candidato presidencial. Y por otro lado, en las municipales tuvimos un desempeño de un 23%, es decir, el partido tiene un mejor posicionamiento y lo ha mantenido que el candidato que nosotros llevamos en ese momento. Y esa es parte, evidentemente, de los retos, cómo nosotros tomamos las decisiones. Lo que sí está claro es que la oposición dividida tiene pocas posibilidades de avanzar. Hoy en día eso es lo que se ve. Mañana eso puede cambiar, no hay duda. En el PLD han surgido una serie de proyectos presidenciales que yo pienso que es bueno que hayan surgido con tiempo, porque el trabajo es mucho y arduo para nosotros reposicionarnos en materia electoral y de ser una opción de poder hacia el año 2028. Y bueno, saludo por ejemplo a Francisco Javier García, que está recorriendo el país. Juan Ariel Jiménez ha dicho, o se dice, sí, se dice. Él no lo ha dicho, Francisco sí lo ha dicho. Pero se dice que estaría en los próximos días. ¿Qué le gustaría? No, que en los próximos días estaría lanzándose ya. Él tiene unos compromisos académicos que terminan en enero y me imagino que vendrá de allá a desarrollar esa labor. Yo creo que es importante, sano y necesario. El partido también está en un proceso de recomposición en el contexto de un congreso, del 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez. Igual la Fuerza del Pueblo está en el marco de un congreso, reorganizando sus estructuras, eligiendo nuevas autoridades. Y yo pienso que, por lo menos en el ejercicio opositor, ya no hablemos de candidatura, todavía es muy temprano, nosotros vale la pena que coordinemos acciones, porque representamos los mismos intereses, los del pueblo dominicano. Somos organizaciones muy parecidas y ideológicamente estructuradas bajo el mismo criterio, ¿verdad?, de organizaciones progresistas, ¿no? Y yo pienso que podemos de manera conjunta tener un mayor impacto en términos de oposición que hacerlo de manera individual. Eso ha sido, digamos, una de las claves del PRM, ha mantenido esta división en la oposición y la dio resultado en el año 2020, logró el poder, obviamente errores nuestros también, y otros fuera del control, como la suspensión de las elecciones. Y en el 2024, en estas elecciones, se manejaron el mismo criterio y lograron repetir de manera abrumadora. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que tomar esto en serio, dejarnos de apasionamientos, de individualidades, dejar a un lado los conflictos personales y estructurar una posición conjunta que en el seno de toda la oposición, no solo Fuerza del Pueblo, PLD, PRD y otras organizaciones, las que formaron el foro de partidos, el FOPREDOM, ¿no?, que coordina José Francisco Peñaguaba, en desarrollar un frente opositor. Hay otras experiencias en otros países, el caso chileno se menciona mucho, la famosa concertación. Las fuerzas políticas opositoras al régimen de Pinochet era otro contexto histórico y otra naturaleza política, pero lograron ponerse de acuerdo de la derecha, la izquierda y la socialdemocracia, es decir, la centro izquierda, y constituyeron un frente opositor llamado la Concertación, que logró ganar el referéndum que en ese momento se vio obligado a impulsar el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte, y por vía de consecuencia, al ganar el referéndum, hubo la obligación de celebrar elecciones democráticas y fueron distribuyéndose el poder por periodos. Y fue un
un ejemplo exitoso de cómo estructurar desde la oposición un proyecto de poder conjunto. La última encuesta de CD Media, en varios renglones, por ejemplo, la criminalidad, la delincuencia, el alto costo de la vida, ahora se le suma un 5% de los apagones que no aparecía nunca, ahora está en el sexto lugar. No, porque ese problema lo dejamos nosotros resuelto. Sí. Y cuando en vez, mira, si hay algo que Celso hay que reconocerle, porque Celso viene ahora en un momento donde ya la crisis está, es decir, como bien él señala, aquí hay que hacer inversiones, las inversiones toman tiempo, construir una planta toma tiempo, pero yo recuerdo que cuando Luis ganó las elecciones, al poco tiempo designó a Celso, primero hubo alguien pero administrador de Punta Catalina, y lo primero que dijo Celso que había que construir otra Punta Catalina. Pero se la satanizaron el PLD. Pero es la única planta pública que además le deja beneficio al Estado por más de $200 millones al año. Y es la primera en mérito, en el orden de mérito para entrar al sistema porque es la más barata. Es decir, que demostró, los números están ahí, no importa lo que diga la gente, porque la gente dice cosas en función de sus intereses pero ahí están los números y ellos han tenido que reconocer la importancia de Punta Catalina. Y evidentemente que se requiere, y eso nadie lo pone en duda, mayor inversión en generación eléctrica porque hay un problema de oferta. Entonces ahora tú te das cuenta de cómo la política pública que se ha desarrollado desde el gobierno en el sector eléctrico ha implicado un retroceso. Todas las distribuidoras han generado incrementos en los números de pérdidas de déficit financiero. Todas. Es decir, la gestión de la distribución ha sido un desastre. En el caso del gobierno del PLD, había números malos porque eran los números del sector eléctrico, pero disminuyeron los niveles de pérdida y mejoraron los desempeños de las empresas distribuidoras. ¿Y qué puede esperar la gente? El plan de Celso dice que terminaría resuelto en 3 años. Dice que pero 3 años hay que invertir $900 millones en esos 3 años. Sí, exacto. Eso aparte de, porque lo que cubre ahora la transferencia corriente al sector eléctrico está por los $1.800 millones, casi $2.000 millones, es el déficit. Es decir, aparte de, hay que mantener las transferencias corrientes actuales para cubrir el déficit actual y además adicionarle $300 millones en inversión, en mejora de redes eléctricas y en inversión también en mayor generación, para ver si después de invertir esos $900 millones y los 6.000 o 7.000 que haya que transferir durante este periodo, hay una mejoría, porque es que realmente no hemos pasado la vida en eso. Siempre hay soluciones mágicas. Yo recuerdo un préstamo famoso del Banco Interamericano de Desarrollo que se ejecutó y la crisis se ha mantenido, porque es que hay un tema. El sector eléctrico, en la medida en que la economía va creciendo, el sector eléctrico requiere inversiones anuales y esas inversiones hay que desarrollarlas y planificarlas. Hay que tanto en energías renovables, tanto en energía termoeléctrica, tanto la solución gas natural, lo que sea, hay que asegurar el combustible. O sea, hay que continuar de manera continua ir mejorando las redes y ampliando las redes de transmisión. Hay que un programa para mejorar la recuperación, o sea, el pago de energía. O sea, todo esto requiere una planificación y una ejecución y una inversión constante para tú mantener un nivel de servicio adecuado. Ante un cuadro de esa naturaleza en 3 años, pero olvídate los 3 años, vamos para el año que viene, con una reforma fiscal, con si se da la tributaria, se da la empresarial, el tema de los empresarios que no quieren. ¿Qué le espera al dominicano en los próximos 2 años? No, es que ya el dominicano está sintiendo lo que le espera. Apagones, incremento del costo de la vida, es decir, porque no solamente, como tú decías al inicio del programa, ha habido un retroceso en lo que es la calidad del servicio eléctrico, es que se ha encarecido porque se aprobó incrementar la tarifa eléctrica. Sin embargo, el déficit ha crecido, es decir, tú estás recaudando más, se supone, ¿verdad? Porque tú subiste. Está cobrando más. Está cobrando más o más caro, pero está dando menos energía, evidentemente.
y el déficit se ha incrementado en vez de disminuir. Entonces, ha sido una fórmula fallida desde el punto de vista del sector eléctrico. Inflación, porque cuando te incrementan los impuestos, te incrementan el costo de tu desarrollar la actividad empresarial en el país. Te van a disminuir las exenciones, es decir, que el dominicano pagará más impuestos, incluso pagará por productos que hoy en día están exentos. Por ejemplo, la reforma que se ha planteado para el ITEVI es eliminar la mayoría de las exenciones a los productos y a los servicios. Cuando ellos te dicen, por ejemplo, que te van a reducir el ITEVI, pero te van a ampliar la base, te están engañando a la gente. No necesariamente, porque tú puedes disminuir la tasa e incrementar la base y teóricamente tú podrías recaudar más. Eso es lo que... Sí, pero al fin y al cabo yo pago más. Si yo pago por 2 productos, claro, 18, y ahora voy a pagar por 20 productos, 10. Por eso la recaudación es mayor. Porque el Estado, ¿para qué está haciendo la reforma? Es para recibir más ingresos, no menos. Entonces, bajar la tasa no es que te están generando una condescendencia, es que tiene esa disminución de tasa, es una especie de caramelo para que tú creas que vas a pagar menos, pero vas a pagar, como tú dices, por más productos y al fin de cuentas la recaudación va a incrementar y el dominicano estaría pagando más impuestos y la presión fiscal aumentaría, que es lo que hay que ver. ¿Cuál es mi presión fiscal? Hoy en día 13, 14, la idea es aumentarla a 2 o 3 puntos. Hay que ver porque realmente tampoco hay tanto espacio. Yo te pregunto, el mayor responsable del gasto tributario, es decir, lo que el gobierno deja de percibir en tributos, es el ITEVI hoy en día. Después hay 2 sectores que tú no puedes tocar, porque son los que te generan el mayor ingreso en divisa en la economía, zona franca y turismo. ¿Tú vas a eliminar las exenciones del sector turístico? ¿Tú crees realmente porque hay gente que está diciendo que eso va? Es que la gente se va para México, se va para Cancún, incluyendo funcionarios del área económica. No, me refiero a empresas. Si tú hoy en día le cambias el esquema fiscal, bueno, yo voy a operar a otros países, tenemos competencia. En zona franca son empresas que vinieron de China, es decir, se fueron de China porque Estados Unidos tiene una política de acercar la manufactura y está incluso sancionando a las empresas que están en China y vienen aquí a República Dominicana, pero si nosotros la ponemos en China, se van a devolver a China o se van a ir a México o se van a ir a Costa Rica o se van a ir a un país seguro. Muchísimos países que tienen esquemas de zona franca, no solo la República Dominicana, y eso representa hoy en día 200.000 empleos y cerca de 6.000 millones de dólares en exportaciones. Entonces estamos dispuestos a afectar eso, no me parece. ¿Tú crees que el gobierno, ya para terminar, realmente va a salir bien parado? Porque, por ejemplo, los números que yo te decía de las estadísticas dicen, la encuesta de nosotros, que el 71% más o menos está de conforme. La inseguridad, que el aumento, pero la popularidad del presidente, lo que pasa está por encima del 60, está como Danilo también. Danilo tuvo su época de una popularidad en 60, 70. Nunca como Danilo llegó a 91. En su mejor momento, sí. Pero llegó a un punto que nadie ha llegado. Sí. Ganó unas elecciones con un 63, casi 64%, 62 y algo. Y Luis la ganó con un 58, muy bueno, un 58 bueno, pero no ha logrado, digamos, romper esos récords, ¿verdad? Lo que pasa, yo eso se lo atribuyo a que la gente todavía no ve una opción. Y considere, le atribuye ciertos La elementos. población siempre como que cuida a los presidentes, porque la corrupción de Balaguer se paraba en la puerta de su despacho. ¿Sí? No, y Leonel también tuvo siempre una popularidad mayor a la de su gobierno y mayor a la del PLD, y igual la de Danilo. Yo pienso que también a Luis se le reconocen una serie de atributos positivos, que no hay duda, o sea, honestidad, seriedad, trabajador. Es decir, una figura que realmente se ha manejado dentro del marco de, digamos, de una gestión positiva para él. El problema es que el gobierno y la gestión gubernamental no ha respondido a esa aprobación que tiene el presidente. Y tampoco la oposición ha dado una opción real que la gente diga, no, vámonos por aquí, esta es la figura que va a sustituir a Luis y que vamos a darle la responsabilidad de administrar la cosa pública de manera eficiente. Ahora hay un gran reto, porque
no solamente la oposición está obligada a parir un liderazgo con el suficiente arraigo y la suficiente conexión con la ciudadanía que permite hacer una opción de poder, sino que el PRM también tendrá que hacerlo. Eso te iba a preguntar, te iba a preguntar ya en un minuto que se va, que me están haciendo, ya no con el político, el analista, el que comenzó ahorita a decir, la situación que viene en el PRM, ya Luis no va a ser candidato. Hay 5 aspirantes. Un caos, pero ya está bien. Tú ves los distintos liderazgos. Para la selección de la alcaldía de La Vega hubo una competencia, se dice, entre el grupo de un funcionario y político muy cercano a Luis y otro no tan cercano a Luis, pero que es una figura entre Yayo y David Collado. Pero tú no crees que se ponen de acuerdo, son liderazgos jóvenes. Es más fácil entenderse que esa vieja... Si yo fuera asesor de ellos, le recomendara ponerse de acuerdo y unificarse en torno al liderazgo que surja del proceso que ellos decidan caminar para seleccionar un candidato presidencial. Pero tú sabes que las debilidades humanas aparecen. Ahí hay gente que se dice que ya tiene sus proyectos alternativos, que si no son el candidato del PRM, ya tienen para dónde coger y desarrollar su actividad, su aspiración en otra plataforma. Eso se dice, o tú no lo has escuchado. Pero eso entonces es un punto a favor para... Y además, hoy PRM, que viene del antiguo PRD, tiene un gran historial de divisiones, de conflictos internos, de tendencias, de grupos. Y tú lo que ves ahí, como decía el compañero Euclides Gutiérrez, hoy en día hay una confederación de grupos. Sí. Todos están detrás de un funcionario público importante que tiene un proyecto presidencial. Uno que tiene más arraigo en la base, uno que tiene más arraigo hacia afuera. Tú vas a tener que venir así para que analicemos de vez en cuando, porque por ejemplo, al PRM lo apoyaron. Uno que duró en el distrito. Lo apoyaron 18 partidos, sí. 22 partidos. Ahora acaban de congelar la nómina. Nadie ha salido de eso, pues, exceptuando uno que otro. ¿Qué va a pasar? Todo eso son titulares de prensa, hermano, y no es la primera vez. Siempre ha habido programas de austeridad y los gobiernos lo dicen al final y pocas veces lo cumplen. Ojalá lo cumplan, porque es sano. Han incrementado en más de 100.000 empleados la nómina pública de este gobierno. Ya anda casi por los 800.000. Bueno. Un placer. El placer es mío. Y siempre a tu orden, ¿eh? Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por estar con nosotros. Será hasta una próxima entrega.